Continuamos, amigas y amigos, en este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Vamos a conversar con el Premio Nobel de la Paz de los Premios Nobel de la Paz y de la búsqueda de la paz, tarea que tal vez cuando don Óscar Arias era un alumno de primaria en Heredia, cuando era un alumno de secundaria en San José, cuando era... y hasta ahí voy a llegar, creo que no pensaba tanto en el tema de la paz, pensaba en otras cosas, pero la paz se volvió un elemento muy importante y me parece que mucho la vida, el que Centroamérica estuviera en llamas cuando usted llegó a la presidencia, creo que si no había otra razón, esas llamaradas lo invitaron, ¿no es cierto, don Óscar? Bueno, es que era el tema primordial en aquel entonces. Yo no escogí, de chiquillo no sabía si iba a ser candidato algún día, si iba a ser presidente y cuándo, pero resultó que decidí presentar mi nombre en una convención de liberación nacional en el 83 y Costa Rica estaba invadida por la contra nicaragüense. El gobierno de Estados Unidos quería que Costa Rica prestara su territorio y teníamos aeropuertos escondidos allá en Guanacaste donde aterrizaban avionetas con armas para la contra y salían con drogas y a la DEA no le importaba. Ahora que tenemos el tema del narcotráfico candente, pero en aquel tiempo al gobierno de Estados Unidos, a Elliot Abrams, a Casey, el jefe de la CIA, y al mismo gobierno en Washington o el Departamento de Estado le daba lo mismo que vinieran armas y que salieran con drogas en el vuelo de regreso. Era realmente una preocupación por sacar a los sandinistas a balazos de Managua que no terminó sino hasta que logramos los 5 presidentes ponernos de acuerdo con el plan de paz que mi gobierno presentó y fue tiempo después que pudimos silenciar las armas en la región. Y yo creo que hubo un acompañamiento importante de algunos presidentes de la región y naturalmente los amigos suyos de la mayor parte de la socialdemocracia europea que lo apoyaron, pero no tenían el poder. El poder lo crearon ustedes los presidentes. Y si me permite, en su libro, y voy a decir la página para que si alguien lo tiene. Por cierto, el libro se vende en las tiendas de la UNED. El mío lo compré en la UNED de Heredia, que ahora está un poco escondida, pero no voy a hablar de eso. El embajador de Estados Unidos, Lewis Tanz, le dijo a Elliot Abrams, su secretario de Asuntos Interamericanos, que no iba a ser fácil lidiar con mi gobierno, se refiere al de don Óscar, ya que yo era un hombre de principios y convicciones sólidos, a lo que Abrams le contestó: tendremos que apretarle los cojones y ponernos duros con él. Lo dijo en inglés, por cierto. Yo estuve tentado de decirlo en inglés, pero aquí está escrito en castellano. Fue otro caso donde
él no pudo y usted sí pudo. Bueno, la gente no tiene idea de la arrogancia del el gobierno de Estados Unidos para tratar al resto de los gobiernos del mundo. Debo decirte, que ya que mencionaste gobiernos amigos, que en una de mis visitas a Ronald Reagan en la Casa Blanca, él me preguntó, ¿cómo le fue por Europa? Porque sabía obviamente que yo andaba buscando apoyo en Europa. Y le dije, mire, presidente, usted está totalmente aislado. Su mejor amiga en todo el mundo, Margaret Thatcher, me está apoyando el plan de paz. Usted se ha quedado absolutamente solo. Le costó digerir eso, porque en efecto Reagan y la señora Thatcher eran íntimos amigos. Además pensaban muy parecido. Pero la arrogancia de Estados Unidos no ha cambiado. Hoy lo vemos. Estados Unidos es un país siempre en busca de un enemigo. Siempre tiene que tener un enemigo porque buena parte de su economía es fabricar armas. Y después de que se acabó el comunismo, cuando se disolvió la Unión Soviética, el 25 de diciembre, ese fue el regalo del niño, de 1991, apareció el terrorismo, ese fue el nuevo enemigo. Ahora ya no hay Unión Soviética, pero está Rusia, pero Rusia le ha dado campo a China y el nuevo enemigo es China. Yo era estudiante cuando leí La arrogancia del poder de William Fulbright, que era senador. Y que creó un programa importantísimo de apoyo. El de las becas, que todo el mundo conoce. La arrogancia del poder, eso no ha cambiado. Estados Unidos quiere ser el dueño del mundo, el mandamás del mundo, el poder hegemónico, el que dicta las órdenes, y China, que está emergiendo como una economía importante y como un poder militar importante, o que gasta una tercera parte del gasto militar que gasta el Pentágono, es el nuevo enemigo. Pero yo lo viví y realmente fueron duros y tuvimos que plantarnos con mucha fuerza para poder mantener nuestra política frente al imperio norteamericano. Y frente a ese tema usted tuvo la intuición correcta, tanto que usted hizo que Costa Rica fuera el primer país en Centroamérica, si no recuerdo mal, que tuvo relaciones con la República Popular China, y aquí no muy lejos de su casa está el Estadio Nacional, que también se usa para muchas otras cosas y que es un símbolo de la paz y de la amistad de pueblos, pero le pediremos al canal que nos invite al segundo segmento. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el doblemente expresidente, y una de las cosas que quería mencionar es que con los fondos del premio usted crea la Fundación Arias para la promoción de la paz y el progreso humano, si mi memoria no me engaña, y uno de los temas importantes de los muchos que hace la Fundación es ya no desde el gobierno, sino en colaboración con el gobierno, con los distintos gobiernos, pero también con distintos países, promueven en las Naciones Unidas y eventualmente logran que la Asamblea General apruebe el tratado para la proscripción de las armas, o como correctamente lo va a decir usted. Se llama el Tratado sobre el comercio de armas.
Arms Trade Treaty. En efecto, eso nació en la Fundación Arias para la Paz en los años 90 y cuando los costarricenses me honraron haciéndome presidente de nuevo en el 2006, introdujimos el tratado en Naciones Unidas. Yo le hablé a Ban Ki-moon y finalmente, para hacer una historia larga, muy corta, se aprobó en el 2013. Hoy tiene su sede en Ginebra, Suiza, y es un tratado que limita el comercio de armas. Pero es una limitación tenue, porque el comercio de armas, los grandes vendedores de armas no le piden permiso a nadie. Estados Unidos, que es el principal vendedor, e irónicamente, Juan Rafael, los principales vendedores son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sí, señor. Y estos señores no le piden permiso a nadie y se saltan con garrocha, obviamente, ese tratado. Hoy en día lo vemos como Estados Unidos cada rato. El Congreso está aprobando más y más y más armas para Zelensky en Ucrania y para Netanyahu en Israel. Y ahora le quieren dar armas a Taiwán para torear a China, porque lo primero que uno sabe cuando establece relaciones con China es que usted no puede tener relaciones con China y con Taiwán a la misma vez, porque para los chinos Taiwán es parte de China y así es. Entonces, que Nancy Pelosi, la expresidenta del Congreso, visite a Taiwán es una afrenta contra China. Que le quieran ayudar militarmente a Taiwán es violar, digamos, lo que el presidente Carter, que fue el que estableció relaciones diplomáticas con China, se comprometió a cumplir. Pero Estados Unidos, como cree que son los dueños del mundo y hacen lo que les venga en gana, pues violan resoluciones del Consejo de Seguridad, violan a la OMC, violan todos los tratados que tienen que ver con la limitación de venta de armas, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, Oscar, me parece que voy a usar una metáfora que tal vez le sea desagradable, pero usted era una especie de hormiguita que llevaba en el caminito de la paz pequeños pedacitos de hojitas de árbol y tal vez de laurel para usar la metáfora de la paz. Y también, como parte de esas inquietudes, usted convenció a los panameños de que proscribieran también el ejército, de manera que, aunque usted no es panameño, logró eso y lo intentó también a través de la Fundación Arias en Haití, de manera que frente a la paz usted hace todo lo que se puede y mucho más. ¿Me equivoco? No, no. No hay un gasto más perverso, más inútil que el gasto en armas. ¿Verdad? Sí, señor. Es decir, que el mundo se gaste 2,5 billones de dólares en armas y soldados, cuando hay millones de seres humanos que no tienen qué comer, y porque no tienen qué comer y no tienen empleo y se están muriendo de hambre, es que cruzan el Mediterráneo para llegar a Europa y ahora los devuelven, o cruzan el estrecho de Darién para ir a la frontera de México con Estados Unidos
Y el gran tema de campaña de Donald Trump es: voy a devolver a 20 millones de inmigrantes ilegales que tenemos en Estados Unidos. Como si la pobreza necesitara pasaporte para viajar. Obviamente que no. Esto que usted nos dice es muy simpático. Como Estados Unidos invadió en diciembre del 89 Panamá y puso un presidente, el presidente Guillermo Endara, nadie lo reconoció diplomáticamente en América Latina. Y ya yo estaba terminando mi mandato en abril de 1990 y le dije: yo voy a ser, por ser nuestro vecino, usted, el primer país en reconocerlo, bajo la condición de que hay que abolir el ejército panameño. Y no me puedo extender, pero al final lo abolimos constitucionalmente. En Haití no se pudo constitucionalmente. Se le cortó el presupuesto en tiempos de Aristide. Yo me fui a vivir a Haití, estuve 3 meses en Puerto Príncipe y Estados Unidos lo crió después. Bueno, pues esas luchas, don Oscar, y tal vez voy a repetir algo que sale de esta misma observación, pero la única frontera en el mundo donde de un lado de la frontera y del otro lado de la frontera no hay ejércitos es la frontera Panamá-Costa Rica. Y eso, la primera ocurrió cuando usted era un niño y yo era un bebé. La otra, gracias a usted, y con esto le pediremos al canal que nos invite al tercero y último segmento. Continuamos, amigas y amigos, conversando con alguien que fue alguna vez profesor de la Escuela de Ciencias Políticas, que fue alguna vez estudiante de la Universidad de Costa Rica, de esta universidad que es cercana a los afectos de estos dos heredianos, pienso yo. ¿Recuerda alguna instancia de sus clases como profesor en Ciencias Políticas, don Oscar? Quizás lo más importante es que mis alumnos fueron los conejillos de Indias para ayudarme con la investigación que me permitió obtener mi doctorado. Y los recuerdo con mucho cariño, recuerdo a los profesores que me ayudaron también, porque era un estudio sobre el liderazgo formal en Costa Rica y apareció como libro bajo el nombre de ¿Quién gobierna en Costa Rica? Sí, señor. Y el trabajo de campo fue importante y los estudiantes fueron los que hicieron posible que yo me pudiera doctorar. Don Oscar, voy a hacer uso de un mecanismo que un periodista, y él sí es periodista, un periodista argentino usa, que es una imagen. Si su abuelo Sánchez Lepis entrara en este momento, ¿qué le diría a usted? Es una pregunta inesperada, pero me parece que lo lleva al libro y lo lleva al interior de su espíritu, Yo no lo conocí, él murió antes de que yo naciera, pero lo conocí a través de sus libros. Marín Cañas, el escritor, don José Marín Cañas, escribió un opúsculo muy bello sobre mi abuelo. He tratado de emularlo, de seguir sus valores, de ser en la vida generoso, de entender que uno se muere y no se lleva nada, de que hacer el bien es la mayor satisfacción que puede sentir cualquier ser humano,
como dice el precepto bíblico, es más importante dar que recibir. Mi abuelo fue un hombre de un gran corazón. Reconoció sus limitaciones, lo eligieron diputado y dijo, en aquel tiempo habían suplentes, yo tengo 2 suplentes, un abogado y un médico. ¿Qué va a ir a hacer un agricultor que apenas medio sabe leer al Congreso de la República? Entonces no fue ningún día y fueron sus suplentes los que los representaron. Don Oscar, si un abuelo que usted sí conoció, don Juan Rafael Arias, entrara ahora, ¿qué le diría a usted? Bueno, que también seguí sus pasos de la política porque él fue ministro de 2 heredianos, don Cleto y don Alfredo. Cuando el golpe de Estado de los Tinoco, don Alfredo se tuvo que ir para Estados Unidos, mi abuelo, que era su compañero de bufete en Heredia, lo acompañó. Eran como hermanos. Después fue presidente del Congreso en los años 30 y después fue constituyente. Y le diría, usted casi que no quiso ser candidato presidencial, pero su nieto sí quiso ser. Y los costarricenses me eligieron 2 veces, así es que seguí sus pasos y creo que no lo defraudé. En la siguiente invitación de este tipo voy a hacer un abusivo porque le voy a preguntar por qué pasaría si en este momento entrara mi maestra, que fue su maestra. ¿Qué le diría usted a la niña Olga? Ella sí pudo disfrutar de verme presidente las 2 veces, la niña Olga. Y estaba muy orgullosa. Ella y mi mamá eran casi que como hermanas porque francamente me toca el corazón recordarla. Es que era una segunda madre y muy cercana a mi familia, a mis padres. Y el día de la toma de posesión, de las 2 tomas de posesión, ella acompañó a mi mamá a ir al estadio. Y estoy seguro que se sintió muy orgullosa de ver a su alumno como presidente. Si en este momento entrara su nieto, no sé qué edad tiene, pero imagino que es pequeño, Carl Oscar, ¿qué le diría a usted? Y aquí cambiamos totalmente de contexto, porque estábamos hablando de gente que ya no nos acompaña. El futuro, el país, se lo deja a su nieto. Bueno, le diría lo que le puse aquí en la dedicatoria. Déjeme ver. Para mi nieto Carl Oscar, en el amanecer de sus días, con la esperanza de que sus luchas sean las mismas que sus sueños. Es bellísimo porque usted no le está imponiendo sus luchas, son sus sueños de donde viene. Y ahí estamos hablando de un hombre sabio, ya no el gran político, ya no el gran luchador por la paz, no, es alguien que entiende que las luchas solo provienen de los sueños. Y yo que soy padre y abuelo entiendo ese mensaje. Estamos en un tiempo difícil, don Oscar, y esta belicosidad, esta voluntad de agredir por agredir, afortunadamente aquí todavía de palabra, aunque esperamos que se quede así, porque ya el país llegó a 700,000 homicidios
este año igual que el año pasado, de manera que estamos en un país que no es el país en el que usted nació, que no es en el país en el que usted fue presidente por primera vez, que no es el país en el que usted nos abrió la gran frontera del comercio internacional. ¿Qué le dice usted a este país? Y si quiere también a la Universidad de Costa Rica, que es de donde estamos. En un minuto, don Bueno, Oscar. a la universidad es mi alma mater. Le estoy sumamente agradecido porque me formó intelectualmente. Después tuve la oportunidad de doctorarme en ciencias políticas y de leer mucho a todos los clásicos. Pero déjeme decirle, mi querido amigo, que lo que más me preocupa es el mundo. No podemos seguir con varias guerras a la vez, donde nadie hace nada por negociar una salida diplomática, como hicimos nosotros en Centroamérica. Yo, contra el criterio de Gorbachev, de Fidel Castro y de Ronald Reagan, presenté un plan de paz. ¿Por qué no hay un plan de paz para acabar con la guerra en Palestina? ¿Por qué no hay un plan de paz para acabar con la guerra que propició Putin al invadir a Ucrania? Lo intentó Erdogan al principio y Gran Bretaña y los Estados Unidos le prohibieron que continuara hablando sobre cómo llegar a un arreglo que no fuera continuar matándose entre hermanos. De tal manera que eso es lo que más me angustia. Pues con ese mensaje invitamos a la teleaudiencia del canal a que se mantenga con los espléndidos programas de 15 UCR, y a usted le volvemos a agradecer la generosidad de darnos su pensamiento, su tiempo y su disposición. Muchas gracias, don Oscar. El agradecido soy yo. Thank you.